sociedad desencantada. Hemos perdido el sentido de la vida y ahora vivimos de manera sintética, corriente y usual. Existe una sensación de no poder salir de esa realidad falsa, llena de decepción y desilusión por lo habitual. Es inusual creer que algo cambiará, de sentir lo que nadie ha sentido, de vivir lo que nadie ha vivido, de ver como nadie ha imaginado. El deseo de Dios es elevar nuestra percepción, sacándonos de lo común y ordinario de esta tierra, para empezar a vivir el cambio extraordinario. ¿Estás dispuesto a darle paso al inusual? Hey, Euforia, buenos días, ¿cómo están? Estoy por aquí hoy, ¿cómo están? Bienvenidos todos a Euforia, fuerza para seguir, qué bueno verlos cerquita. De cerquita son más lindos. Sí. No, mentiras. Me retracto de lo que dije. Bienvenidos todos, también los que están en casa, saludemos a los que están en casa ahí, bienvenidos, bienvenidos. Esto es un lugar seguro, estamos felices de disfrutar esta espiritualidad inusual, donde puedes ser como tú eres, donde puedes abrir tu corazón y expresar todo lo que hay. Probablemente a veces no hay cosas buenas, pero eso es lo que Dios busca que seamos reales, que seamos sinceros y estamos acá caminando juntos esta espiritualidad. ¿Qué tal si antes de empezar le das puñito a unas 4 o 5 personas que están en tu mesa? Bienvenidos también los que están en casa, un saludo para todos ustedes. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? ¿Nos vieron el domingo pasado en el lanzamiento de nuestra visión 2024 inusual? Inusual es como esta palabra, este pensamiento, esta consigna que vamos a tener durante todo este año, porque es la invitación a que caminemos juntos de la mano de Dios una vida extraordinaria, una vida que salga de la norma, de la regla, de lo habitual, de lo común, de las tradiciones, y podamos experimentar una vida y a un Dios inusual. Y dejamos esta gran premisa, y es que queremos de la mano de Dios que juntos podamos vivir este 2024 cosas que nuestros ojos no hayan visto, escuchar cosas que nuestros oídos no han escuchado e imaginar cosas que nuestra mente no haya imaginado, porque esto es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Hay alguien aquí que ame a Dios? Vamos a caminar juntos en este 2024 inusual, pero saben, muchas personas se vieron muy confrontadas y hoy quiero que conozcan algunas personas de nuestra audiencia, ¿está bien? ¿Qué es lo más inusual que has vivido en tu vida? Ponte de pie, salúdanos, preséntate. Mira, ya también saluda a toda la gente, a tu mamá, de pronto a la mamá, ¿cómo está? Hola a todos, hola mamá, estoy triunfando. Mi nombre es Dave. ¿Qué es lo más inusual que has vivido en tu vida hasta hoy? Lo más inusual es que Dios me trajera a una comunidad como Euforia y me mostrara un propósito en hacer música para Él. Wow, ¿y cómo te busca la gente en Spotify o algo así? En redes estamos con mi esposa como Good Grace Studios y ahí está su musiquita. Sí. Buenísimo. Sigan música inusual. A ver. Ay, por acá tengo una hermosura. Ponte de pie, por favor. Es que ¿por qué te hiciste acá? ¿Sí? Es que los primeros serán los primeros. ¿Sí? Cuéntanos cómo te llamas, un poquito a todo el mundo. Bueno, mi nombre es Marcela. ¿Y cuál es la otra pregunta? ¿Qué es lo más inusual que has vivido hasta hoy en tu vida? Bueno, lo más inusual hasta este momento es que mi mamá siga con vida. Wow, porque está... Tiene un diagnóstico de cáncer y pues era realmente difícil, pero pues nada, aquí seguimos. Creemos en el Dios de los Claro milagros. que sí, así es. Buenísimo. Gracias, Marce. ¿Qué tal si rápidamente se cuentan lo más inusual que han vivido en su vida hasta ahora? Rápido, cuéntale a alguien lo más inusual que has vivido en tu vida. ¿Saben qué es lo más inusual que yo he vivido en mi vida hasta hoy? Luchar por ser yo mismo. Me he encontrado con esta realidad que hoy por hoy lo más inusual de la humanidad es ser personas inusuales, porque estamos en un momento, en una era del planeta, de la existencia, que fuimos acorralados a no ser nosotros mismos, a seguir tendencias,
a seguir estadísticas, a seguir personas, a seguir en la trampa de la apariencia, del agradar. Y la verdad es que por más que la predicación de esta humanidad o de esta generación seamos auténticos, la verdad es que estamos navegando en un mundo de iguales. Todos nos parecemos, todos nos vestimos de la misma manera, todos vamos a los mismos lugares, queremos ir a los mismos viajes, porque por más que se esté planteando de la vida auténtica, del camino de la realidad, no estamos siendo personas auténticas. Y yo me he encontrado que lo más inusual que yo he hecho en mi vida es ser yo. Y no sé si esto sea bueno o malo, pero decidí caminar el camino de la autenticidad, decidí caminar el camino de ser yo. Y lo primero que me encuentro es que es una contravía para el mundo. Ustedes no saben cómo tengo que afrontar esto con un corazón fuerte. Y es que todos los domingos termino, bajo al lobby y alguien me dice: ay, yo sí le tengo que decir algo. Cuando dijeron con ustedes el pastor Jer y lo vi a usted, casi me voy. Estuve a punto de pararme e irme, porque no se supone que un pastor se vea como usted se ve y se vista como usted se ve y tenga ese brazo como usted lo tiene. Y yo, ay, bueno, gracias. Porque el supuesto es algo que está cauterizando nuestra vida inusual. Y sabes, crear esta comunidad probablemente es la decisión más inusual. Porque es esta decisión de caminar en contravía, de ir en un sentido tan opuesto, tan salido de la norma, del ordinario, que en lugar de ser algo que las personas abracen, muchas personas rechazan. Y esta es la segunda conversación. Ay, todo muy lindo, pero tan pronto vi ese monacho sin cabeza y la banda tocó la de Yatra, la de Carlos Vives, la de Caifanes, Soda Stereo, casi me voy. Y ¿sabes por qué? Creo que lo más inusual que podemos hacer es ser nosotros mismos y caminar el camino de la autenticidad, porque es la única manera que vamos a ver a Dios potenciado en nuestras vidas. Porque Dios es un Dios inusual, Dios es un Dios que salió del esquema, de la norma, de lo habitual, de lo monótono. Dios no sigue tendencias, Dios no está buscando agradar ni aparentar. Dios quiere que su poder auténtico, único, diferente, se manifieste a través de personas auténticas, únicas y diferentes. Lo que te quiero decir es que seguir teniendo vidas encajadas a la rutina, la monotonía, las costumbres, está limitando quién es Dios y su poder hacia nuestras vidas, porque Él no está diseñado para encajar en un cuadro. Él no está diseñado para encajar en un deber ser. Y por eso hoy quiero que juntos naveguemos por unos minutos al Dios inusual. ¿Están listos? Si tú eres muy cuadriculado, si tú eres la persona rutinaria que le cambian una cosa de un lugar, hoy te voy a incomodar. Y si al final me dices casi me voy, pues ¿para qué me invitar? Y hoy no te voy a hablar de ti. Hoy no voy a hablar de mí. Hoy voy a hablar de mi Dios, que quiero que sea tu Dios. Un Dios inusual, que hasta que tú no entiendas cómo funciona Él, que hay en su corazón para ti y a su favor, no vas a ver su poder potenciado, magnificado a tu favor. Y yo creo que todos en este 2024 queremos ver a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo necesito ver. Y Dios nos deja muchos principios, muchas características de quién es Él y cómo se va a mover a favor de nosotros en la Biblia. Y les quiero contar una historia que nos narra cuáles son estas características de cómo Dios se va a mover de maneras inusuales.
Y claramente dice, Dios no se mueve en lo rutinario, en lo cotidiano. Sí, claro que sí. Pero donde se potencia, donde vas a ver el esplendor de lo extraordinario de Dios y el esplendor de una vida extraordinaria, es cuando camines la ruta inusual de tu vida. Así que quiero que me acompañes a leer esta historia que está en Josué. Josué 3, 1 al 5 es el primer segmento que quiero que leas conmigo o escuches. Temprano en la mañana siguiente, Josué y todos los israelitas salieron de la arboleda de acacias y llegaron a la orilla del río Jordán, donde acamparon antes de cruzar. 3 días después, los jefes israelitas fueron por el campamento y dieron al pueblo las siguientes instrucciones: cuando vean a los sacerdotes levitas llevar el arca del pacto del Señor su Dios, dejen sus puestos y síganlo. Dado que ustedes, escuchen esto, nunca antes viajaron por ese camino, ellos los guiarán. Quédense como a 1 kilómetro detrás de ellos. Mantengan una buena distancia entre ustedes y el arca. Asegúrense de no acercarse demasiado. Entonces Josué dijo al pueblo: purifíquense, porque mañana el Señor hará grandes maravillas entre ustedes. Euforia, te digo, mañana el Señor hará grandes maravillas para ti. Sabes, quiero darle un poco de contexto a esta historia, porque el pasado de esta historia, o la historia detrás de la historia, comienza con Moisés. Todos estamos cercanos a Moisés, ¿no? Esta persona designada por Dios que hacía parte del imperio, del gobierno egipcio, para que sacara de la cautividad al pueblo de Israel y lo llevara en esta travesía rumbo a la tierra prometida, rumbo a este lugar donde ya no serían esclavos sino personas libres, rumbo a este lugar donde no eran personas subyugadas por un imperio, sino iban a construir su propia ciudad, donde iban a vivir la promesa de Dios para ellos. Moisés toma al pueblo de Israel camino a esta tierra prometida, y camino a la tierra prometida había una serie como de vicisitudes, problemas, conflictos, pero sobre todo camino a la tierra prometida tenían que atravesar un desierto. Y resulta que ya está totalmente comprobado, debido a la tecnología, debido al GPS, que esta travesía a pie solamente debería durar máximo 3 meses a pie. Y no sé si se acuerdan de la historia de cuánto duraron de Egipto a la tierra prometida. 40 años. 40 años les tomó cruzar este desierto. Muchas son las razones por las que sucedió, pero principalmente es porque dejaron de seguir el camino que Dios tenía trazado para ellos. Dejaron de creer en esta ruta que, por más que pareciera inusual, difícil, era la ruta que Dios tenía preparada para ellos. Y lo que empezaron fue a buscar los atajos, las rutas cómodas, a seguir las tendencias de otras personas, a escuchar la influencia de personas que no estaban conectadas con el destino y el norte de Dios. Y lo que relata la historia es que lo que verdaderamente sucedió es que estuvieron dando vueltas en círculo por 40 años. Más allá de la forma en la que estuvieron caminando, es que si piensas un poco más a fondo, estuvieron 40 años caminando el mismo camino. 40 años, 40 las mismas cosas. 40 años cayendo por las mismas trampas. 40 años caminando en la misma confusión. 40 años caminando en la misma nube que no les permitía ver el verdadero camino. ¿Sabes qué es lo primero que yo te quiero decir? El poder de Dios se va a manifestar a través de caminos inusuales. Caminos inusuales. ¿Sabes?
no podemos ver a Dios si seguimos caminando los mismos caminos por 40, 20, 30 años, y ahora te hablo en un sentido figurado. Lamentablemente seguimos atrapados en poder ver estas maravillas que Dios tiene preparadas para nosotros, porque seguimos el camino de la tendencia, porque seguimos esta vida errática, porque seguimos caminando los mismos senderos de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestras relaciones. Seguimos tomando los senderos de las mismas decisiones erráticas. Seguimos conduciendo nuestra vida, familia, relaciones de la misma manera. Y lamentablemente vamos a estar dando vueltas en círculos por años. Y por eso la historia comienza con este precedente tan fuerte que Dios tiene que dejarle al pueblo de Israel, y te lo quiere dejar hoy a ti. Dado que ustedes nunca antes viajaron por ese camino. Nunca antes viajamos por ese camino. ¿Sabes? No vemos a Dios y no vemos las maravillas de Dios porque no queremos caminar el otro camino. Porque nos cuesta salirnos de estos senderos conocidos, cómodos. Así nos estén haciendo perder tiempo, así no nos estén llevando a nada bueno. Preferimos seguir años en la misma rutina familiar, profesional, mental. Pero Dios dice: hey, por favor, escuchen esta nueva voz que les voy a dar. Dice: sigan a estas personas y no las pierdan de vista, porque los voy a llevar a un camino que ustedes nunca habían caminado. Y qué loco, porque llevaban caminando 40 años. Pero Dios les dice: los quiero sacar de estos caminos habituales, de estos caminos rutinarios, y quiero llevarlos a un camino inusual. ¿Sabes qué entiendo de los caminos inusuales de Dios? Y es esta invitación a empezar a caminar tu propio camino. Salirte del montón de personas, salirte de tu historia, de tu rutina que te ha llevado a estar atrapado en un desierto sin fin, y empezar a creer que Dios tiene la capacidad de abrir tu propio camino, de empezar a tomar una herramienta y quitar la maleza y caminar estos senderos que probablemente no son cómodos, que probablemente no son transitados, pero será tu propio camino. Deja ya de andar caminando el camino de otros. Deja de andar caminando en este camino que le da simplemente vueltas a un desierto. La única manera de llegar a la maravilla de Dios es que existan hombres y mujeres que decidan caminar su propio camino. ¿Cuál es tu propio camino? ¿Dónde tienes que empezar a abrirte paso? ¿Dónde tienes que empezar a caminar tus propios senderos? Si esa respuesta es clara en tu vida, empieza a caminarlos, porque Dios te va a guiar por senderos que nunca antes habías caminado. ¿Y sabes qué va a pasar? Si no sales de los caminos habituales, no es que te vaya a suceder algo malo en la vida, pero sí vas a perder lo más valioso que tenemos la humanidad: tiempo. Tiempo. Hasta que empieces a caminar tu propio camino, no vas a ver cómo el tiempo suma. Y sabes, la historia, ¿por qué se refiere o la quiero referir tanto al tiempo? Porque se acuerdan de Moisés. Él salió con todo el combo, con toda la tropa, con el pueblo de Israel. Pero al permitirse dar estas vueltas en círculo en el desierto, muchos, incluidos él, no pudieron llegar a la tierra prometida. La vieron de lejos o la saludaron. Y por eso el que la toma en esta historia es su sucesor, que es Josué. Y él estaba confundido, porque llevamos caminando 40 años. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Y esta pregunta te la llevas haciendo tú.
Llevo 40, 20, 15 años intentando llevar mi vida, intentando sacar adelante mi familia, mi profesión, mis sueños. Y Dios te va a hacer esta pregunta: ¿estás dispuesto a intentarlo por un camino muy diferente al que has caminado estos 40 años? Y nos da miedo, pero hay que hacerlo. Sabes, yo soy fan de Waze, esta aplicación GPS que te muestra las diferentes rutas, atajos para evitar trancones, te notifica accidentes. Y resulta que yo un día iba a hacer un recorrido Bogotá-Girardot, y lo hago rutinariamente, habitualmente, y siempre tomo la misma ruta. Desde hace muchos años tomo la misma ruta. Y un día tomé la ruta, pero puse Waze, y Waze insistentemente me estaba invitando a tomar otro rumbo, a tomar otra ruta. Y yo no le hice caso. Yo decía, no, pero eso yo allá no lo conozco, esa carretera es mala, mejor esta. Y caemos en esto de mejor malo conocido que bueno por conocer, ¿no? Y resulta que este trayecto de la puerta de mi casa a la puerta del lugar donde vamos es máximo 3 horas. Ese día me gasté 7 horas y media por no decidir caminar otro camino diferente al que yo conocía. Desde ese día he decidido hacerle caso a Waze en todo. ¿Y saben qué es lo más lindo? Sé que hay gente que lo odia, no, que se me pone a dar vuelta, pero he conocido lugares que no conocía de Bogotá. Y yo, ¿esto es Bogotá? ¿Esta cuadra existe? ¿Este parque existe? ¿Cómo así? Y es una aventura todo el tiempo. Y lo que te quiero decir es que los caminos usuales son senderos, autopistas bien marcadas, transitadas por la mayoría de las personas. Son seguros, son predecibles, son cómodos. No he visto ninguna avenida principal súper transitada que no sea predecible. Está totalmente señalizada, con muy buena iluminación. Pero sobre todo los caminos usuales son caminos que otras personas antes que nosotros ya han recorrido. Pero los caminos inusuales son esos senderos que nos van a invitar a la aventura más allá de lo conocido, a explorar rincones ocultos, a descubrir nuevos horizontes. Sabes, los caminos inusuales es este paso o esta invitación que Dios nos hace a la aventura, a entender que cada giro puede ser una oportunidad para el descubrimiento. ¿Y sabes por qué la invitación de Dios siempre va a ser a estos caminos que antes no habíamos viajado? Porque el poder de Dios se potencia en lo desconocido. El poder de Dios se potencia en lo desconocido, en lo que es habitual, predecible para tu vida. Te hago una pregunta: ¿para qué necesitas una manifestación extraordinaria del poder de Dios? En lo que tú ya dominas, en lo que tú ya sabes que aquí debo hacer un giro, aquí debo voltear, aquí llego. No lo necesitas, porque ya se trata de ti, se trata de tu rutina, de tu ejercicio. Pero sabes, en lo desconocido, donde no hay camino, donde no hay señalización, donde simplemente hay aventuras y oportunidades, ahí es donde Dios se va a potenciar, porque Dios es el Dios de lo desconocido. La historia continúa en Josué. Vamos ahora al versículo 6 y 8 y dice: por la mañana Josué le dijo a los sacerdotes: levanten el arca del pacto y guíen al pueblo hasta el otro lado del río. Así que ellos se pusieron en marcha y fueron delante del pueblo. El Señor le dijo a Josué: a partir de hoy empezaré a convertirte en un gran líder a los ojos de todos los israelitas. Sabrán que yo estoy contigo, tal como estuve con Moisés. Dale la siguiente orden a los sacerdotes que lleven el arca del pacto. Cuando lleguen a la orilla del río Jordán, den unos cuantos pasos dentro del río y deténganse allí. Dios no solamente
se va a mover a través de caminos inusuales, sino Dios se va a mover a través de prácticas inusuales. Y aquí también necesito dar contexto, porque no es la primera vez en esta historia de 40 años que el pueblo de Israel se enfrenta a cruzar un río o un mar. Me encanta el humor de Dios. ¿Cuánto les gusta el humor de Dios? Como que ya habían cruzado el mar y listo, súper, cuando no, ahora hay un río. Y sí, Dios es un humor negro, como me gusta a mí. Y ¿saben cuál era el otro dilema? Que ellos seguían anclados a las prácticas de Moisés, a la forma como Dios hizo las cosas con Moisés. Y cuando uno investiga más a fondo, Dios tiene que dar estas indicaciones específicas de cómo Él iba a hacer el milagro para que pudieran cruzar el río. Por lo siguiente, ellos seguían esperando que la forma como se abriera el río, y si se sabe en la historia, era con un palito o una varita que se tocara y se corrieran las aguas. ¿Están conmigo con la historia? Que así fue como Moisés, o la práctica que Dios se manifestó a través de Moisés para que cruzaran el primer inconveniente fluvial marítimo que tenía. Moisés desde lejos tomó su vara de pastor y la puso en el agua. Y el conflicto era: ¿cómo vamos a cruzar el río si no está Moisés y no tenemos su vara? Y es que lamentablemente nosotros le hemos dado más poder a las prácticas que al Dios atrás de la práctica. Seguimos más aferrados a métodos, rutinas, que a lo que Dios puede hacer inusualmente. Y por eso Dios les dice: no, en esta ocasión ustedes no necesitan el palito, pero sí van a tener que meterse y van a tener que mojarse los pies. De hecho dice: diles a los sacerdotes que caminen unos pasos dentro del río. Te pones a pensar, al menos Moisés tocó y vio que se empezó a mover. Pero esto era más difícil, esta práctica, porque tengo que empezar a caminar y creer dentro del río a medida que se iba poniendo más alto que Dios iba a hacer algo. ¿Sabes qué es lo que te estoy diciendo, o lo que te quiero decir? Que si tú sigues teniendo esta expectativa de que Dios haga algo debido a una práctica rutinaria que está anclada a tu historia, vas a limitar o anular el poder de Dios. Y yo estoy convencido que uno de los principales inconvenientes de ver lo inusual de Dios lo llamo mi yo histórico, porque seguimos anclados a cómo sucedieron las cosas, a cómo Dios lo hizo antes, y queremos o creemos que esto que viví sucedió es la única manera en la que Dios está o Dios quiere bendecirme. Hay personas que no se lanzan a incomodarse un poco y mojarse un poco porque siguen esperando este milagro cómodo o esta respuesta cómoda que sucedió en algún momento de su vida. Simplemente estiré la mano y sucedieron las cosas. Y sigues estirando la mano y ya no están sucediendo, amiga, porque Dios te dice: no es la práctica, soy yo. No es la forma, es el milagro. ¿Están conmigo? Personas no se atreven a salir de su mala racha económica. Y tal vez la invitación en esta ocasión es a emprender, es a invertir, es a buscar otra manera de ingreso, porque sigues esperando el trabajo que fue cómodo, que no tenías tanta presencialidad, que te pagaban el doble, y sigues pidiéndole a Dios lo mismo. ¿Y qué tal si Dios quiere hacer lo mismo, pero de una manera muy diferente, de una manera más incómoda? ¿Sabes qué he encontrado ya en términos de espiritualidad? Que lo que más nos impide ver al Dios inusual es nuestro creyente histórico. Porque crecimos siendo codificados, formateados, y está bien, con prácticas espirituales. Entonces nos enseñaron a orar de una manera, a adorar de una manera, a entender la Biblia de una manera, a ver la iglesia de una manera. Pero lamentablemente, cuando vemos
otra manera. No decimos es otra manera, sino decimos ahí no está Dios. Y yo te quiero decir algo. Euforia tiene la consigna de enterrar a nuestro creyente histórico, porque no queremos anclar a Dios a una manera de cantar, a una manera de orar, a una manera de leer la Biblia, a una manera como se ve un pastor y como comunica un pastor, porque creemos que Dios puede hacer cosas diferentes. Creemos que las prácticas no son Dios. Las prácticas son ejercicios, son cosas que Dios ha usado para nuestro favor. Pero la Biblia dice que la gracia, que es la expresión de Dios o la manifestación o respaldo de Dios a los hombres, escucha esto, es multiforme. Es decir, Dios puede estar en muchas formas y en muchas prácticas, no solo en una. Entonces probablemente muchas personas llegan a Euforia y dicen, ¿dónde está Dios en medio de? Y yo te quiero decir, Dios está en todo lado, porque Dios tiene muchas formas. Y lo que yo te quiero decir, para que lo entiendas mucho mejor, es que Dios repite milagros, pero no repite fórmulas. Dios repite milagros, pero no repite fórmulas. Lo que Dios quiere hacer es lo mismo, pero no lo va a hacer de la misma manera, porque lamentablemente los humanos adoramos y le creemos más a las formas, a las prácticas, a los métodos que a Dios. ¿Tú te imaginas entonces si la única manera de hacer milagros era con una vara? De hecho, me voy a referir un poco más a Jesús. La Biblia cuenta que Jesús sanó a 5 ciegos, o muchos más, pero los que nos quedaron narrados. Y lo increíble es que a ningún ciego lo sanó de la misma manera. Por uno oró, por otro puso sus manos, a otro le escupió, y a otro cogió barro, escupió el barro y se lo puso en los ojos. ¿Tú te imaginas si Jesús solo hubiera sanado a los 5 ciegos escupiéndoles? Todos los que están enfermos, vamos a orar por ustedes, se sanan en el nombre de Jesús. Y estaríamos adorando más la saliva. Estaríamos buscando, escúchame esto, ¿quién tiene la autoridad para escupirme y sanarme? Ahora imagínate qué hubiéramos hecho en el COVID. La persona que venía enferma, pues la acabábamos de matar, se sana todo. No hubiéramos podido sanar a nadie por 2 años que duró casi eso. Porque, sabes, si quieres ver una manifestación de Dios diferente, debes intentar cosas diferentes. Si quieres ver una manifestación de Dios diferente, debes tener expectativas de cosas diferentes. No adores la fórmula, no adores la práctica, no adores el método. Adora al Dios que tiene todas las formas, todas las expectativas, todas las maneras. Y esto me lleva al último punto, Josué 3:13 al 16. Mira cómo quiero cerrar la historia. Dice: los sacerdotes llevarán el arca del Señor de toda la tierra. En cuanto sus pies toquen el agua, la corriente de agua se detendrá río arriba, y el río se levantará como un muro. Entonces los israelitas salieron del campamento para cruzar el Jordán, y los sacerdotes que llevaban el arca del pacto iban delante de ellos. Era la temporada de la cosecha y el Jordán desbordaba su cauce. Pero cuanto a los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua a la orilla del río, el agua que venía de río arriba dejó de fluir y comenzó a amontonarse a una gran distancia de allí, a la altura de una ciudad llamada Adán, que está cerca de Zeretán. Y al agua que estaba río abajo desembocó en el mar muerto, hasta que el lecho del río quedó seco. Escucha esto: después todo el pueblo cruzó cerca de la ciudad de Jericó. Dios no solamente se mueve, y lo vas a ver potenciado a través de caminos inusuales, prácticas inusuales, sino a través de decisiones inusuales. ¿Sabes?
El Dios inusual y el Dios que conocemos y el que queremos que ames, jamás te va a obligar a nada. Jamás te va a obligar a caminar los caminos inusuales. Y jamás te va a obligar a vivir prácticas inusuales. Él te va a hacer la invitación. Él te va a hacer esta invitación de camina por donde no has caminado. Y haz cosas muy diferentes a las como has visto que sucede. Pero Él no te va a obligar, Él no te va a empujar. Sigue siendo tu decisión, así como hacerle caso al Waze o no, de caminar, decidir, practicar lo que Él te está indicando, lo que Él te está mostrando. Y por eso me gusta que en esta historia dice, tan pronto se mojen sus pies, van a ver cómo el río se va a detener. Amigo, amiga, lo que te quiero decir hoy es que no vas a ver a Dios obrar a través de los misticismos, a través de elevar tu ser interior en una vibra radiante. Tú vas a ver el poder de Dios inusual y extraordinario obrar cuando tomes la decisión de mojarte los pies. Hasta que tú no decidas, ok, Dios, te creo que este es el camino. Así sea inusual, así no sea cómodo, así no sea transitado, así no sea obvio, así la práctica sea muy diferente, así no me concuerde con la historia de lo que has hecho, de lo que me enseñaron. Mi decisión hoy es empezar a caminar, a mojarme los pies, a adentrarme en este río. Sigue siendo tu decisión, Euforia. ¿Sabes? Cuando dice esta expresión, cuando toquen el agua, es esta invitación a escuchar y creer a Dios y empezar a dar pasos por. Pero me gusta que en esta historia Dios se potenció y finalmente lograron llegar a la tierra prometida, no desde la orilla, sino la invitación a caminar. Y también me encanta, lo traigo una vez más a Jesús, cuando Pedro no pudo pescar toda la noche, Jesús teniendo el poder con un chasquido de dedos que hacer que los peces salieran y llegaran a la orilla. Jesús le hace esta invitación: Pedro, vamos mar adentro, boga mar adentro, y allá una vez más en mi nombre lanza la red. ¿Tú quieres ver lo inusual de Dios? Dios no se mueve, amigo, amiga, tanto en la orilla de tu vida. Dios no se mueve en la zona cómoda, obvia de tu vida. Dios se mueve cuando tú decides caminar dentro del río o ir mar adentro. Y sabes qué quiero decir, en este 2024 necesitas de Dios. No necesitas del dinero, de las personas, de la sociedad, del gobierno. Tú necesitas de Dios, porque nosotros simplemente somos envases y Él es el contenido. Es la invitación a caminar por Él y para Él, porque Él tiene caminos inusuales, prácticas inusuales. Él tiene decisiones inusuales para que puedas ver grandes maravillas mañana. Tú eres simplemente un envase. Y Jer, yo puedo ver todo eso. Yo puedo ser como este Josué. Sabes, Josué no fue Moisés, no venía de la dinastía de Moisés. Josué era una persona ordinaria, pero Dios usa personas ordinarias para hacer lo extraordinario. Nosotros somos envases. Cierro diciéndote: camina los senderos inusuales de la vida. Salte de las prácticas usuales y cree en un Dios que se puede potenciar en cosas inusuales. Y toma decisiones inusuales, porque el Dios que te estoy presentando es el Dios de lo desconocido. Dios está aquí para tomar tu mano, llenarte de esperanza, llenarte de fe y decirte: mójate los pies y vamos por una vida inusual en este 2024. Padre, te doy gracias por esta mañana. Gracias por cada persona que está acá.
Hoy yo quiero que sus vidas conecten contigo por unos minutos. Y hoy te quiero pedir, Dios, que los ayudes a tomar la decisión de salirse de los caminos habituales. Hay muchas personas aquí que llevan dando vueltas en círculo en lo mismo, perdidas en sus desiertos. Hoy te pido que ellos puedan escuchar esta voz audible, pero sobre todo de seguridad, donde les dices: vamos por este camino que no has recorrido. Te pido por aquellos que siguen esclavos de la historia, porque siguen repitiendo una y otra vez las prácticas que ya no son vigentes, porque siguen encerrándote en algo que sucedió y tú estás queriendo hacer algo nuevo. Oro por los que se han sentido frustrados, porque así como Pedro llevan pescando toda la noche, lanzando la red una y otra vez de la misma manera y no han pescado nada. Hoy yo te pido que ellos puedan irse con la convicción que hay que hacerlo de otra manera. Y oro finalmente por decisiones inusuales. A muchos nos cuesta, Dios, siendo muy honestos, dejar de ver la vida desde la orilla. Pero hoy sabemos que nos estás haciendo la invitación de empezar a caminar en el río. Te pido que mañana podamos ver grandes maravillas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. 2024, lo inusual. Bienvenidos a lo inusual.